¿Puede un solo hombre derrumbar un imperio? ¿Qué tan lejos puede llegar un simple campesino, si mezcla carisma, misticismo y ambición? Esta es la historia de Grigori Rasputín, el monje que desafió a los zares, a la iglesia, al poder político y hasta a la muerte. Una figura envuelta en escándalos, adorada por algunos y odiada por muchos, cuyo nombre todavía resuena con fuerza más de un siglo después. Su historia suena tan increíble que parece sacada de una novela de ficción, pero fue real. Rasputín logró lo que muy pocos, convertirse en el confidente más íntimo de la familia imperial, tener acceso al zar Nicolás II y, sobre todo, ejercer una influencia directa sobre las decisiones del trono más poderoso de la época. Imagina a un hombre sucio, con ojos penetrantes y barba desordenada, que susurra oraciones mientras nobles y cortesanas lo rodean, suplicando milagros. Algo que ni la historia oficial se atreve a aceptar, fue su carisma, sus supuestos poderes curativos, o algo más oscuro lo que lo llevó a infiltrarse en la cima del poder ruso, porque conocer a Rasputín no es solo mirar al pasado, es entender cómo un hombre puede cambiar el destino de un imperio. También es una historia cargada de excesos, conspiraciones, escándalos sexuales y atentados fallidos. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos mientras revelamos los secretos del monje más temido y enigmático del siglo XX. Porque Rasputín no solo vivió entre los poderosos, también despertó el odio de la nobleza, del clero ortodoxo, del ejército y del pueblo. Todos querían verlo caer, pero Rasputín no caía hasta que cayó, o al menos, eso intentaron. Un hombre que, sin tener ningún título oficial, parece tener más poder que ministros y generales. Un sanador milagroso para unos, un demonio manipulador para otros. ¿Quién era realmente Rasputín? En pleno auge del Imperio ruso, en una época de esplendor, guerras y revoluciones inminentes, apareció esta figura enigmática. Su final no solo selló su mito, sino que también marcó un punto sin retorno en la historia de Rusia. ¿Cómo logró tal hazaña? ¿Qué vieron en el zarina Alejandra y su círculo cercano? ¿Fue Rasputín un santo incomprendido, un farsante oportunista, o tal vez algo más? Pero este no es solo un relato de palacios y profecías. Su muerte es uno de los episodios más extraños y legendarios del siglo XX, envenenado, tiroteado, apuñalado, y aún así, resistiendo. Poco después, la dinastía Romanov se desplomaría, la revolución estallaría, y el mundo nunca volvería a ser el mismo. Hoy te invitamos a descubrir la verdadera historia detrás del mito. Acompáñanos en este viaje al corazón de la Rusia zarista, donde religión, política y lo sobrenatural se entrelazan en uno de los relatos más fascinantes y perturbadores de todos los tiempos. ¿Listo para sumergirte en esta historia? ¿Quién fue Rasputín? Grigori Yefimovich Rasputín nació en 1869 en un remoto pueblo siberiano llamado Pokrovskoye, en el corazón más frío y aislado del Imperio ruso. Desde joven, se destacó por su comportamiento extraño, sus supuestas visiones y una espiritualidad que muchos consideraban perturbadora. Aseguraba tener visiones, predecir el futuro, y lo más impactante, sanar a los enfermos con solo rezar o poner sus manos sobre ellos. Esto lo llevó a emprender una peregrinación por monasterios y lugares sagrados de Rusia, ganándose fama de starets, o sabio místico. No era sacerdote, ni monje oficialmente ordenado, pero sí se autoproclamaba un hombre de Dios. Mientras hablaba de Dios, también se entregaba a orgías, alcohol y escándalos públicos. Algunos lo veían como un iluminado, otros como un farsante y depravado. Lo que realmente lo diferenciaba era su aura mística, un poder hipnótico en la mirada, una forma extraña de hablar y una capacidad inquietante para influir en los demás. Un hombre que emergió desde la Siberia más profunda hasta codearse con emperadores, dejando una huella que ni el tiempo ha podido borrar. A pesar de su origen humilde y de ser casi analfabeto, Rasputín desarrolló un magnetismo que lo convirtió en una figura legendaria. Pero su espiritualidad no era tradicional. Rasputín vivía envuelto en contradicciones. Era asceta y libertino, devoto y desenfrenado. Lo curioso es que en una Rusia profundamente religiosa,
Ese misticismo perturbador le abrió puertas, incluso hasta el palacio imperial. Su fama como curandero llegó a oídos de la zarina Alejandra, desesperada por la salud de su hijo, el zarevich Alexei, quien sufría de hemofilia. Un campesino bendecido por lo divino, un manipulador que supo usar la desesperación a su favor, un fenómeno inexplicable de la historia. Rasputín fue llamado a la corte y, según los relatos, logró calmar las hemorragias del niño cuando ningún médico podía hacerlo. Desde ese momento, fue considerado indispensable para la familia Romanov. Pero, ¿quién era realmente Rasputín? Lo cierto es que su vida es un misterio plagado de luces y sombras. El ascenso de Rasputín a la corte imperial rusa, el imperio ruso de principios del siglo XX, era un hervidero de tensiones, crisis política, pobreza extrema y una nobleza cada vez más desconectada del pueblo. En medio de este escenario, un extraño personaje con túnica sucia y ojos penetrantes cruzaba las puertas de los palacios más lujosos de San Petersburgo. Su nombre era Grigori Rasputín, y su llegada a la élite rusa no fue casualidad. Fue casi una profecía, a veces con una simple carta, otras en persona. Sus oraciones parecían detener las hemorragias. Nadie podía explicar cómo lo hacía. ¿Sugestión? ¿Hipnosis? ¿Coincidencias médicas? En los salones aristocráticos se hablaba de un hombre santo que podía sanar con las manos y predecir el futuro. Todo comenzó con los rumores, y su influencia apenas comenzaba. Fue una muestra de cómo la desesperación, el fanatismo y la inestabilidad pueden abrir las puertas del poder a personajes insospechados. Aquel campesino siberiano estaba ahora en el corazón del imperio más grande del mundo. Un místico siberiano que tenía visiones y realizaba milagros. Pero fue su fama de sanador lo que lo catapultó al centro del poder. La zarina Alejandra, desesperada por la salud de su único hijo varón, el zarevich Alexei, escuchó hablar de él. No solo era el sanador del heredero, también se transformó en confidente de la zarina, consejero espiritual e incluso influyente en decisiones políticas. Para Alejandra, su presencia era esencial para mantener a su hijo con vida. Para el zar Nicolás II, más escéptico, era una figura incómoda, pero inevitable. Alexei sufría de hemofilia, una enfermedad hereditaria que le provocaba hemorragias internas que podían matarlo con una simple caída. La zarina, de profundas creencias religiosas y devastada por el sufrimiento de su hijo, recurrió a Rasputín como última esperanza. La nobleza, los altos mandos militares, el clero ortodoxo, todos veían con recelo como un campesino sin educación, de hábitos cuestionables y reputación escandalosa, se paseaba por los salones del poder y susurraba al oído de la emperatriz. Los médicos no encontraban soluciones, y el milagro ocurrió. En más de una ocasión, cuando el niño agonizaba, Rasputín fue llamado de urgencia. Desde ese momento, Rasputín se convirtió en figura clave dentro del círculo íntimo de los Romanov. Pero este ascenso meteórico no fue bien recibido por todos. El ascenso de Rasputín no fue solo un fenómeno místico. La influencia de Rasputín sobre la familia Romanov, una vez dentro de la corte imperial, Rasputín no solo fue visto como un sanador milagroso, sino que se convirtió en una figura central para la zarina Alejandra. Su poder no venía de un título nobiliario ni de méritos militares. Fría, reservada y profundamente religiosa, encontró en Rasputín una especie de guía espiritual, un profeta enviado para proteger a su familia. Se decía que Rasputín entraba al palacio sin anunciarse, que comía con la familia imperial, que tenía acceso directo a las decisiones privadas de Estado. La zarina comenzó a tomar decisiones políticas siguiendo sus consejos. En plena Primera Guerra Mundial, cuando el zar Nicolás II partió al frente para dirigir al ejército, fue Alejandra quien quedó a cargo del gobierno, y Rasputín, por tanto, se convirtió en su asesor más influyente. Fue un factor clave que aceleró el desprestigio de la dinastía y avivó las llamas de una revolución que ya se venía gestando. Y todo, por la devoción de una madre desesperada que creyó encontrar en un monje siberiano la salvación de su hijo y de su imperio. Incluso corrían rumores de que tenía una relación inapropiada con la zarina, aunque nunca hubo pruebas. Lo cierto es que Alejandra lo defendía con uñas y dientes ante cualquier acusación. Pero sobre todo,
Lo consideraba el único capaz de salvar la vida del zarevich Alexei, el heredero enfermo al trono. Cada vez que el niño mejoraba tras una visita de Rasputín, su fe en él se hacía más profunda, y su dependencia, más peligrosa. Venía de algo mucho más potente, la devoción absoluta de la emperatriz. Alejandra Fiodorovna, de origen alemán, siempre se sintió una extranjera en la corte rusa. Esta relación se volvió tan cercana que empezó a generar escándalo, pero la influencia de Rasputín no se limitó al plano personal. Esto llevó al nombramiento y destitución de ministros según el gusto de Rasputín. Hombres sin experiencia eran puestos en cargos claves simplemente porque él los recomendaba. La corrupción, el caos administrativo y el desprestigio de la monarquía aumentaron a niveles alarmantes. Para muchos rusos, Rasputín era el símbolo de todo lo que estaba mal con el régimen imperial, un campesino sin escrúpulos manipulando a una zarina aislada del pueblo mientras el país se desangraba en la guerra. Su figura se convirtió en un icono del deterioro moral y político de la autocracia. En resumen, la influencia de Rasputín sobre la familia Romanov no fue un simple episodio excéntrico en la historia de Rusia. La fama de sanador y su relación con lo sobrenatural. Uno de los aspectos más fascinantes y controvertidos de Rasputín fue su aparente capacidad para sanar. En una época donde la medicina moderna apenas daba sus primeros pasos y las enfermedades podían significar una sentencia de muerte, Rasputín emergió como un personaje casi místico capaz, según sus seguidores, de curar con una mirada, una oración o simplemente estando presente. Cualquier pequeño golpe o herida podía ser mortal. La desesperación de sus padres, el zar Nicolás II y la zarina Alejandra, los hizo recurrir a todo tipo de soluciones, y entre ellas apareció Rasputín. Su fama como sanador comenzó mucho antes de llegar a la corte, porque no solo era un hombre influyente, sino un símbolo viviente de algo que la élite no podía entender ni controlar: lo irracional, lo mágico, lo inexplicable. En plena era de guerras, ciencia y revolución, Rasputín era un anacronismo vivo, y eso lo hacía temido y venerado al mismo tiempo. Milagro, sugestión, coincidencia. Hasta hoy no hay una explicación clara. Algunos estudiosos modernos creen que su calma, sus palabras y su presencia ayudaban a disminuir el estrés del niño, lo que en algunos casos podría haber contribuido a detener las crisis. Otros señalan que sus métodos incluían evitar medicamentos que en realidad empeoraban la condición, como la aspirina, que diluye la sangre. En su aldea natal de Pokrovskoye, los campesinos ya hablaban de él como un hombre tocado por Dios, con el don de aliviar dolores, detener fiebres y hasta expulsar demonios. Decía tener visiones, comunicarse con lo divino y recibir señales del más allá. Muchos creían que tenía poderes sobrenaturales. Se decía que podía predecir muertes, controlar el clima con oraciones e incluso que sobrevivió a un intento de asesinato gracias a una fuerza superior. Su mirada penetrante, su aspecto salvaje y su comportamiento impredecible solo alimentaban su leyenda. Sin estudios formales ni conocimientos médicos, Rasputín mezclaba oraciones ortodoxas con prácticas esotéricas, como la imposición de manos y trances espirituales. Para muchos era un santo, para otros, un farsante con suerte. El verdadero salto a la fama llegó con el caso del zarevich Alexei, heredero del trono ruso, quien sufría de hemofilia, una enfermedad hereditaria que impedía la coagulación de la sangre. Según múltiples testimonios, cuando Alexei sufría crisis de sangrado internas o fiebre, Rasputín era llamado de urgencia, y en muchos casos, el niño mejoraba poco después de su visita o de recibir un mensaje suyo. Más allá de lo médico, Rasputín cultivaba un aura mística. Este halo de santidad lo hizo muy peligroso para sus enemigos. Rasputín y la política del Imperio ruso. La historia de Rasputín no se limita al misticismo, las curaciones y los escándalos. También está profundamente entrelazada con las decisiones políticas que marcaron el ocaso del Imperio ruso. Aunque oficialmente nunca ocupó un cargo gubernamental, su influencia en la corte imperial, especialmente sobre la zarina Alejandra, lo convirtió en una figura clave detrás del trono. En este escenario turbulento, Rasputín se convirtió en una figura que, a ojos de muchos, manejaba los hilos del poder desde las sombras.
Durante los últimos años del reinado del zar Nicolás II, Rusia vivía una profunda crisis, guerra, hambre, protestas obreras y una monarquía cada vez más desconectada del pueblo. Esta devoción la llevó a seguir muchos de sus consejos, incluso en asuntos de Estado. La nobleza, humillada por su cercanía al poder, comenzó a conspirar abiertamente contra él. Un imperio que, en pocos años, colapsaría bajo el peso de las revueltas, la guerra y la desconfianza total en sus líderes, o simplemente el chivo expiatorio de un sistema que ya estaba podrido por dentro. Pero Alejandra no cedía. Para ella, Rasputín era una figura sagrada, un guía enviado por Dios, y cualquier crítica hacia él era, en el fondo, una amenaza al trono y a su hijo enfermo. Rasputín recomendaba ministros, influía en destituciones y decisiones políticas, y se le acusaba de poner en cargos clave a personas ineptas pero leales a él. La prensa, la aristocracia y hasta el pueblo comenzaron a verlo como un corruptor del trono, un hombre que manipulaba a la zarina y hundía al país desde adentro. Para muchos, Rasputín no solo era un símbolo de decadencia moral, sino también la representación viva de todo lo que estaba mal con la monarquía rusa. Cuando el zar Nicolás fue al frente de batalla durante la Primera Guerra Mundial, Alejandra quedó como autoridad temporal en San Petersburgo, y Rasputín pasó a ser su principal consejero. Su relación con la zarina fue determinante. Alejandra confiaba ciegamente en él, convencida de que era el único capaz de mantener con vida a su hijo Alexei. El resultado fue catastrófico para la imagen del régimen. Su presencia generó un clima de tensión política insostenible. Incluso dentro de la Duma, el parlamento ruso, se pronunciaban discursos directos exigiendo su expulsión de la corte. Así, el campesino siberiano convertido en monje autodidacta terminó ocupando, sin proponérselo, o tal vez sí, un lugar central en el ajedrez político de uno de los imperios más grandes de la historia. Pero, ¿fue realmente Rasputín el causante de ese derrumbe? Los escándalos sexuales y la vida licenciosa de Rasputín. Si Rasputín escandalizó a la élite rusa con su influencia política, lo que realmente encendió el fuego de su leyenda fue su vida privada. Su reputación como místico no solo estaba ligada a sus supuestas habilidades curativas, sino también a una vida sexual rodeada de rumores, excesos y cultos extraños que desafiaban cualquier lógica dentro de la moral de la época. Desde su llegada a San Petersburgo, Rasputín fue ganando fama por su carisma hipnótico, especialmente entre las mujeres de la alta sociedad. Se decía que tenía una mirada intensa, casi animal, capaz de leer el alma y someter a quienes lo escuchaban. Muchas damas aristocráticas buscaban su bendición, su consejo, o algo más. Lo cierto es que, en la Rusia zarista, donde la apariencia lo era todo, Rasputín rompía cada norma con una sonrisa provocadora. Y eso, más que cualquier otra cosa, fue lo que lo convirtió en una figura insoportable para la vieja guardia del imperio. Para muchos, esa era la explicación de por qué la emperatriz defendía a capa y espada a un personaje tan cuestionado. Las cartas de la zarina a Rasputín, algunas reales, otras probablemente falsificadas, alimentaron la idea de un romance prohibido dentro del mismísimo palacio imperial. La nobleza se horrorizaba, la iglesia lo condenaba, el pueblo murmuraba, y Rasputín seguía ahí, caminando como si nada. Se hablaba de orgías santas, de sesiones espirituales que acababan en éxtasis físico y religioso, devoción, manipulación, fanatismo, tal vez un poco de todo. Los rumores lo pintaban como un monje libertino, alguien que predicaba la salvación a través del pecado. Según algunos testimonios, creía que para alcanzar la gracia divina primero había que experimentar la caída. Y vaya que él lo tomaba en serio. Lo acusaban de embriagarse, de frecuentar prostíbulos, de seducir a mujeres casadas e incluso de participar en rituales sexuales con sectas secretas. El escándalo se intensificaba porque él no escondía nada. Su estilo era excéntrico, caminaba con ropas sucias, hablaba de Dios con groserías, y no le importaba lo que pensaran los demás. Pero lo que realmente encendió las alarmas fue el rumor, jamás confirmado, de que tenía una relación íntima con la zarina Alejandra. Pero, ¿eran ciertos todos esos escándalos?
¿O fue una campaña de desprestigio orquestada por quienes temían su influencia? Porque no hay nada más peligroso que alguien que no tiene miedo de ser odiado, y Rasputín parecía disfrutarlo. Sus enemigos, nobleza, clero y pueblo a lo largo de su vida, Rasputín acumuló tanto poder como enemigos. Su ascenso meteórico desde un campesino siberiano hasta convertirse en confidente de la zarina provocó indignación, miedo y odio en prácticamente todos los sectores de la sociedad rusa. Para los aristócratas, que se consideraban guardianes del imperio, resultaba inaceptable que un hombre sin linaje, sin educación formal y con modales groseros tuviera acceso directo al trono. Pero lo que más les preocupaba era su influencia sobre la zarina Alejandra y, por ende, sobre el zar Nicolás II. En los salones de San Petersburgo se hablaba de Rasputín como el verdadero gobernante de Rusia durante ciertos periodos, especialmente cuando el zar partió al frente durante la Primera Guerra Mundial. Esa actitud despreocupada alimentó aún más la furia de quienes no entendían cómo alguien como él podía desafiar a todo un sistema y sobrevivir. Los rumores de que él nombraba y destituía ministros, algo que en algunos casos fue cierto, encendieron las alarmas. No era solo un farsante, era una amenaza política, no solo por su comportamiento escandaloso, sino por el hecho de que parecía intocable, incluso cuando todo indicaba que era una amenaza para el orden establecido. La nobleza lo veía como una aberración. El clero ortodoxo tampoco lo soportaba. Aunque Rasputín se presentaba como un hombre profundamente religioso, sus prácticas eran consideradas heréticas. Decía tener visiones, realizaba rituales propios y predicaba ideas que contradecían la doctrina oficial. Al principio, algunos lo veían como un hombre del pueblo que había logrado entrar en los círculos de poder, una especie de símbolo de esperanza. Pero con el tiempo, la percepción cambió radicalmente. En una Rusia marcada por la pobreza, la guerra y el descontento, Rasputín se convirtió en un chivo expiatorio perfecto. Los panfletos lo retrataban como un corrupto, un degenerado, un manipulador que mantenía embrujada a la zarina mientras el país se desmoronaba. El odio popular creció al punto de convertir su muerte en una necesidad para muchos. Su conexión con sectas como los JLYST, una rama mística y marginal del cristianismo ruso, aumentó la sospecha de que su fe era más una excusa para manipular que una verdadera vocación. Para muchos religiosos, era un impostor blasfemo que ensuciaba la imagen de la iglesia. Y por último, el pueblo. Lo curioso es que Rasputín nunca se mostró particularmente preocupado por sus enemigos. Los ignoraba, los ridiculizaba, y seguía adelante. Y los enemigos de Rasputín ya no se conformaban con difamarlo. Empezaron a planear algo mucho más definitivo. Pero el poder sin protección dura poco. El intento de asesinato y su muerte legendaria, la muerte de Rasputín, no es solo un evento histórico, es una leyenda que parece sacada de una novela de terror gótica, y como toda buena leyenda, está envuelta en misterio, exageración y un toque de morbo, porque lo que pasó o se dice que pasó la noche del 30 de diciembre de 1916 no fue simplemente un asesinato. Una vez allí, le ofrecieron vino envenenado y pastelillos con cianuro, pero, según el relato del propio Yusupov, el veneno no surtió efecto. Rasputín comió, bebió, así que, en pánico, le dispararon en el pecho. Cayó, parecía muerto, y no mostró síntomas. Pero minutos después, Rasputín se levantó, sangrando, tambaleante, y trató de escapar por el patio. Fue una ejecución planeada por algunos de los hombres más poderosos de Rusia, y una prueba de que Rasputín, incluso muriendo, sabía cómo dejar huella. Sus enemigos ya no podían tolerarlo. La situación del imperio era crítica. La guerra lo desgastaba todo, y los rumores sobre la influencia de Rasputín en la zarina y las decisiones de Estado ya no eran solo chismes de pasillo, eran un peligro real. Así que un grupo de aristócratas, encabezado por el príncipe Félix Yusupov, el gran duque Dmitri Pavlovich y el político Vladimir Puriskevich, decidió que la única salida era eliminarlo. Finalmente, golpeado y acribillado, fue arrojado al río Neva, donde supuestamente murió ahogado. Su cuerpo fue hallado días después, con signos de haber luchado hasta el último segundo.
Pocas semanas después, la revolución estalló, la monarquía colapsó y los propios asesinos de Rasputín huyeron o fueron ejecutados. Yusupov lo invitó a su palacio con la excusa de presentarle a su esposa. Le dispararon nuevamente varias veces. Aún así, seguía con vida. ¿Ficción? ¿Exageración? ¿Realidad distorsionada? Probablemente, un poco de todo. El relato de Yusupov es la fuente principal, pero está lleno de inconsistencias. Un símbolo del misterio, del poder oscuro, de lo que Rusia fue antes de que todo cambiara para siempre. Aún así, la historia de la muerte de Rasputín alimentó el mito. Era un hombre que no podía morir fácilmente, un ser casi sobrenatural cuya vida se había salido de los límites de la lógica. Lo más irónico es que su asesinato, lejos de salvar al imperio, fue uno de los últimos clavos en su ataúd, y Rasputín se volvió eterno. Rasputín como figura mítica, un santo, un demonio o un farsante. Después de su muerte, Rasputín no desapareció, al contrario, se volvió inmortal, pero no como un héroe o un mártir tradicional, sino como una figura mitológica que sigue generando debate más de un siglo después. ¿Quién fue realmente Grigori Rasputín? ¿Un hombre santo con dones curativos? ¿Un manipulador sin escrúpulos que supo jugar con el poder? ¿O un simple campesino que acabó en el lugar y momento equivocados? La figura de Rasputín es una de las más contradictorias del siglo XX. Es una figura que desafía las etiquetas, que obliga a mirar más allá de los hechos y preguntarse por las fuerzas invisibles que mueven la historia, porque Rasputín no solo fue un hombre, fue el reflejo de una era al borde del colapso, donde lo racional y lo irracional convivían en la misma corte imperial. Para algunos, fue un místico auténtico, un sanador con capacidades sobrenaturales que realmente ayudó al zarevich Alexei con su hemofilia. Su supuesta conexión con lo divino, su mirada hipnótica y sus rezos que parecían calmar el dolor lo convirtieron en un ser casi sagrado ante los ojos de la familia imperial. Pero para otros, fue la encarnación del mal, un farsante, un charlatán sin formación religiosa oficial que aprovechó el miedo, la ignorancia y el caos político para ascender como un parásito dentro del sistema. Muchos lo pintaron como un demonio disfrazado de monje, sucio, lujurioso, alcohólico, amante del libertinaje, y lo responsabilizaron del declive del imperio ruso. Y luego están quienes creen que fue ambas cosas, un personaje ambiguo, complejo, que realmente creía en su conexión espiritual, pero que también disfrutaba del poder, los placeres terrenales y el caos que dejaba a su paso. Su carácter desconcertante, su aura profética y su trágico final hicieron de él un símbolo de una Rusia que estaba a punto de implosionar. Con el paso del tiempo, Rasputín se transformó en un arquetipo, aparece en películas, novelas, videojuegos y cómics, a veces como villano, otras como mártir, a menudo como una mezcla irresistible de misterio, magia y locura. Desde Hollywood hasta teorías esotéricas, Rasputín ha sido interpretado como un enviado del diablo, un sobreviviente de antiguas escuelas místicas, un agente sobrenatural, incluso un viajero del tiempo en la cultura pop más desatada. Pero más allá del mito, lo que hace que Rasputín siga fascinando es precisamente eso, que no encaja del todo en ninguna categoría. El legado de Rasputín en la historia y la cultura pop. Grigori Rasputín murió, pero su leyenda apenas comenzaba. Desde ese día, su nombre se convirtió en sinónimo de misterio, conspiración y poder oculto. Ha aparecido en películas de terror, series animadas, videojuegos y cómics. En muchos casos, más como un personaje sobrenatural que como un ser humano real. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Que esa imagen mítica ha terminado eclipsando al verdadero Rasputín. A lo largo del siglo XX, su figura ha sido reinterpretada una y otra vez, adaptándose a cada generación como un símbolo de lo que no se puede explicar del todo. Rasputín representa la decadencia de una monarquía desconectada de su pueblo, el miedo de las élites a perder el control, y como la superstición puede colarse incluso en los pasillos del poder. Fue el síntoma de una Rusia dividida entre la fe y la razón, entre el pasado medieval y el futuro revolucionario. En la cultura popular,
Rasputín ha sido de todo: un brujo, un villano, un hechicero inmortal, incluso protagonista de canciones como la famosa Ra Ra Rasputin del grupo Boney M, que lo convirtió en un ícono disco. Suscríbete para descubrir más enigmas como este, dale like si te sorprendió todo lo que no sabías sobre Rasputín, y cuéntame en los comentarios, ¿tú qué crees que fue realmente? ¿Un enviado de Dios, o del mismísimo diablo? ¿Fue Rasputín un santo con dones inexplicables? ¿Un manipulador que supo aprovechar su momento? ¿O simplemente un símbolo de una era condenada a morir? Pero en la historia, su legado es más profundo. Hoy, el debate sigue abierto, y aquí va tu llamada a la acción. Si esta historia te dejó con más preguntas que respuestas, estás en el lugar correcto. Nos vemos en el próximo misterio.